Hola, hermosa familia, pues buenas noches y vamos a continuar con el estudio de Nehemías. Estamos viendo el capítulo 4. Ahorita vamos a ver otra parte de este capítulo que realmente el Señor pues quiere que nos fortalezcamos en su palabra y que ante cualquier circunstancia nuestro primer recurso y nuestro primer eh, pensamiento debe de ser hacia Él, hacia nuestro Señor. Y recordemos un poquito, ¿no? Cómo aquí Nehemías y su pueblo estaban ya edificando estos muros, llegan a la mitad y si recordarán en nuestros primeros 8 versículos que vimos la semana pasada, empiezan ya queriendo atacar, ya no verbalmente con artimañas, sino ahora ya querían algo más físicamente. ¿Para qué? Para infundirles temor a este pueblo y dejaran de edificar esos muros. El enemigo sabemos que al día tras día va a haber muchas artimañas de parte de él para infundir miedo, temor al pueblo de Dios. Y creo que todos hemos pasado en un momento de nuestras vidas por algún temor, ¿no? Eso podemos decir es lo más normal en nuestras vidas, el sentir temor. Temor lo hay por donde sea, desde una enfermedad cuando no se sabe uno realmente qué pueda ser esta enfermedad, hay temor, aunque pueda ser grave, más cuando se habla de que es un cáncer. Ese temor luego llega a nuestro corazón, llega a nuestro ser y no sabemos realmente en quién refugiarnos. Pero esa seguridad que siempre buscamos cuando sentimos ese temor, hay en muchas ocasiones que lo buscamos en el ser humano, en las cosas de este mundo. Les digo, en la enfermedad. Por lo regular siempre se habla de una enfermedad y buscas un especialista, ¿no? Buscas algo que te pueda dar una respuesta rápida y te cobijes en una respuesta positiva. Y te puedo hacer una pregunta. En cuanto a ese momento de tu temor en tu vida, ¿has sabido elegir correctamente? ¿Has sabido a quién refugiarte o a quién buscar para buscar esa protección y dejar de sentir miedo? Le digo, muchos buscan una respuesta dentro del mundo, porque dice uno, el cáncer, va con el especialista, lo empieza a tratar y los médicos dicen, dan cierta esperanza o dan comentarios alentadores y eso hace que en nuestra alma, nuestro ser, vuelva la tranquilidad, ¿no? Pero podemos saber que eso es momentáneo. Y aquí el Señor, por medio de Nehemías, nos está enfocando a que nosotros vayamos directamente a Él, primeramente. Que sabemos que Él nos va a estar protegiendo siempre y cuando nosotros andemos en sus caminos. Entonces, pues el Señor ha puesto este estudio en nuestras manos para que podamos conjuntamente poderlos estudiar. Entonces, pues vamos a empezar, vamos a poner estos momentos en oración. Cerramos nuestros ojos. Señor Dios, grande eres, Señor, porque nos has permitido, Señor, estar aquí nuevamente. Porque, Señor, en tu misericordia, en tu amor, nos has también, Señor, dado estos tiempos para que nosotros podamos ver un poquito más de tu palabra, qué es lo que quieres. Que nosotros lleguemos a ese conocimiento pleno que tú quieres, Señor, a esa fe y esa confianza en que ante cualquier temor, ante cualquier necesidad, nuestros ojos estén puestos primeramente en ti. Gracias te doy, Señor, por estos momentos y todo te lo pido en el nombre de tu Señor Jesucristo. Amén. Y pues vamos a ver ahorita del 9 al 15 de este Nehemías 4 y pues el título es Fortalécete en el Señor y el tema Buscando su mirada. Entonces vayamos a este 4:9 que dice, entonces oramos a nuestro Dios
y por causa de ello pusimos guardas contra de ellos de día y de noche. Y recordamos, ¿no? Cómo aquí ellos ya empiezan a ver al enemigo que los puede llegar a atacar. Pero ellos realmente se pusieron a orar, como dicen. La primera opción era orar. Y creo que fue lo más correcto que pudo haber hecho, ¿no? A Nehemías no únicamente a él le correspondería orar, ¿no? Como líder, sino también a todo el pueblo. Y esto es lo que realmente hicieron estos primeramente, poner todo en oración. Y es que toda la esperanza estaba en Dios y no en sus manos, como dicen, en sus propias fuerzas. Sabemos que por la importancia de este enemigo que quería parar la obra, el primer recurso, le digo, siempre es de buscar a Dios. Y lo hicieron, aunque pudieron haber tenido temor en un inicio porque pues era numeroso, ya cada vez era más grande la oposición, eso hicieron, ¿no? Y es que debemos estar plenamente confiados en esto. El Señor nos los pide una y otra vez, confía en mí. Y nos lo reafirma nuevamente en el Salmo, en el 91, 1 y 2, ¿no? Que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Entonces, aquí debemos de estar realmente plenamente confiados en que el Señor siempre nos va a estar. Pero aquí también dice uno, a veces busca uno siempre la unión, que no haya separación. Esa unión va a ser más fuerte la resistencia al enemigo. Sabemos que en la oración, y más cuando se es colectiva, oramos a nuestro Dios y es cuando más nos fortalecemos. Lo vemos siempre en nuestras reuniones que hacemos los domingos. ¿Qué hacemos? Oramos por las necesidades que tiene el pueblo de Dios. Unidos. Y unidos se fortalece más al que puede estar pasando por alguna situación difícil. Y es que aquí en este versículo también era orar y protegerse. Y dice uno, primeramente es el orar. Y como una segunda acción es poner esa fe en acción, ¿no? ¿Por qué? Porque dice uno, para protegerse, la oración está muy bien, pero no vamos a dejar que las cosas sucedan y que Dios haga todo. Y es que el orar no significaba que no se debería de proteger uno contra el enemigo, realmente. Como decía yo, no debe de ser una oración pasiva, debe de ser una acción activa que impulse a una acción, ¿no? Firme, porque pues hay que seguir adelante. Y es que a veces dice uno, yo creo en el Señor y dejo las cosas tal y como están, ¿no? Y Él sé que me va a ayudar, me va a hacer esto. Y realmente parece como si estuviéramos poniendo a prueba esa protección que Dios nos puede dar. Porque una vez yo escuché en labios de una persona, un hermano que conoce de Dios, que tenía un negocio y dice, no, yo creo en la oración, sí, está muy bien, correcto. Dice, pero yo nada más pongo un candado para cerrar mi negocio. Yo confío en Dios. Cuando a sabiendas sabemos que pues no está de más el que pues si tú tienes 3 cerraduras para ponerlos como hacía el pueblo anterior, que ya tenían que, para protegerse del enemigo, tenían que poner cerrojos, cerraduras, darle una altura al muro. Así es eso.
que tengamos una fe activa, que no dijemos, ay, porque el Señor me va a proteger, yo le voy a permitir, entonces lo pongo a prueba, ¿no? Y eso no, porque tenemos que ver esa fe activa. En Efesios 6:18 nos dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Dice uno, pues aquí está parte de la oración, ¿no? Dice, y velando, estar atentos. Y eso es lo que quería uno, ¿no? Como le digo, en el negocio pues si nada más pongo un candado, ¿no? Yo conozco a personas que mínimo ponen 3, 4 candados en su negocio cuando salen. Y si no viven ahí, pues más, ¿no? Yo he visto que, la verdad, son como 6, 7 candados que le ponen todo alrededor de las cortinas de los negocios. ¿Por qué? Porque el enemigo o el amante del ajeno tiene herramientas con que poder abrir dichos negocios. Y entre más haya, pues más les va a costar, ¿no? Y con ellos por eso dice, velando, es el estar atentos. Y dice, y en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y aquí está la perseverancia, es estar aquí en la acción, ¿no? El que debemos de estar atentos para que no, digamos, estemos poniendo a prueba al Señor. Amén, entonces debemos tener esa fe activa. Amén, vayamos al 4:10 que dice, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Aquí ya, realmente aquí, dice uno, el pueblo pues ya se estaba cansando, ¿no? El levantar era dice uno, una mega obra y ya se estaba debilitando. Y pues aquí el enemigo se estaba dando cuenta, ¿no? Que ya estos estaban agotando, habían sido ya muchísimo desgaste físico, dice uno, habían movido casi 100 años de escombros, ¿no? Desde que se colocaron los muros, fueron derrumbados, pues imagínense todo ese escombro, y pues aquí, pues el Señor les había dicho que lo levantaran, y había mandado Nehemías, pero todavía faltaba mucho por hacer. Y sabemos que el de destruir es mucho más fácil que el de construir, ¿no? O edificar. Y no cabe duda que el edificar realmente, dice uno, pues lleva bastante. Y más cuando se trata de una vida espiritual. La verdad, el llevar una vida de devoción espiritualmente bien, que sea una familia funcional, que esté también en una iglesia que predica y vive la palabra para ser discípulos de Cristo, dice uno, sabemos que no es tarea fácil. Para muchos es agotador, pero es posible siempre que te agarres de la mano de Dios. Y con la ayuda de los hermanos en la fe, se facilita un poquito más. Entonces eso es lo que debemos estar viendo, ¿no? El que vayamos edificando poco a poco, que no haya agotamiento en nosotros. Amén. Vayamos ahora al 11 que dice, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean, hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Y como les digo, de las ofensas verbales ya se querían ir a los ataques físicos, ¿no? Ellos querían parar la obra o detener la obra como diera lugar. ¿Por qué? Porque para ellos les iba a quitar muchas cosas. Y ahora buscarían, dice uno, caerles o hacerlo por sorpresa, ¿no? Y podemos decir que el objetivo principal no era en sí los judíos, sino detener la obra del Señor. Porque esta obra le iba a dar honra y gloria al Señor. Por eso es que el enemigo estaba atacándolos, como dice uno, con todo, ¿no? Sabemos que el enemigo, mientras vea que seas un cristiano de esos pasivos, que nada más vas a la iglesia los domingos, dice uno, van a calentar el asiento, escuchan la palabra del Señor, para el enemigo no hay problema.
dice, la obra del Señor va a quedar estancada, no va a crecer. Se enfoca realmente en las personas o en los hermanos que están trabajando para el Señor, que están edificando ese nombre del Señor, que están trabajando para glorificar al Señor. Todo ese trabajo que sirve para extender el reino del Señor, el enemigo va a estar sobre de ti, va a estar atento a ti para ver cómo te va a atacar, cómo te va a debilitar y que tú pares esa obra, que no crezca para nada. Les digo, el enemigo, mientras tú seas de esos que nada más vas los domingos y calientas el asiento, escuchas la prédica y sientes que ya estás bien espiritualmente, te apuesto que Satanás, dice uno, ni te va a ver de revira, ¿no? Dice uno como en el béisbol, estoy revirando a ver si se mueve, pero le digo, eso no va a pasar con aquellos que están muy pasivos. Entonces el Señor quiere esa fe activa. Y ahora vayamos al 12 que nos dice, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volvieren, ellos caerán sobre vosotros. Y aquí dice, ¿no? Judíos, es que había judíos que se habían quedado, estaban conviviendo con, digamos, con el enemigo, y pues ellos tenían acceso a entrar al pueblo de Dios también, pues eran judíos, pero llevaban, dice uno, el chisme, ¿no? Lo que oían, lo que rumoraba el enemigo. Y eso, pues, lo escuchaban y dice uno, eran como palomitas mensajeras, ¿no? Iban y cantaban todo lo que escuchaban. Y esto, pues, les convenía al enemigo, ¿no? Porque sabían que esto que estaban tramando ellos era infundir el miedo. Y sabemos que el miedo, fuera de control, realmente, dice uno, es un mal consejero y que no te permite moverte. No sé si han sentido un miedo realmente atroz por alguna situación que no les permite realmente moverse o pensar con claridad. A mí yo viví una situación bastante terrible en el trabajo, donde pues mi trabajo me exigía tener armas de fuego. Y cuando se oyó el primer disparo, realmente cuando pues no se vive uno de eso, no es frecuente, realmente se siente un miedo pues grande, dice uno, la adrenalina se sube a la cabeza y se deja de pensar y hasta se queda uno paralizado físicamente, no hay ese movimiento normal que pudiera uno tener como persona sin miedo. Y realmente, dice uno, es aterrador el tener miedo, ¿no? Y esto era lo que el enemigo quería hacer con el pueblo. Que nada más sintieran ese temor, esa miedo, no sé, pánico, el seguir continuando. ¿Por qué? Porque ellos sabían que si recibían un ataque, iban a morir muchos. Entonces, el enemigo iba a hacer eso. Pero, dice uno, ante todo esto, siempre trae algo bueno en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque te enseña al decir, bueno, si tú tienes temor ante estos ataques, ¿qué es lo que debes de hacer? Y eso es lo que debes de pensar, debes de ver. Y aquí Nehemías nos estaba poniendo un gran ejemplo, ¿no? Era primero el de unirse y realmente nada más era enfocarse en las cosas del Señor. Como se los dije en anteriores versículos del tema pasado. Dejarlo a un lado, que no nos distraigan las cosas del enemigo. Sabemos que si depositamos nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, Él nos va a librar de muchas cosas. Que pongamos atención en nuestra seguridad y todo eso es correcto, pero que no nos evite el continuar.
en su tarea. Entonces, pues debemos enfocarnos nada más en las cosas del Señor. Y vayamos ahora al 13, donde dice: entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Y aquí, pues imagínense, ya Nehemías tenía que tomar acción, ¿no? Y Nehemías no se dejó intimidar ante esto, ¿no? Que el enemigo quería hacer atacarlos. Dice uno, a él no lo paralizó el miedo. ¿Qué lo que hizo? Fue organizar a las familias, armarlas para poder defenderse. Sabemos que ellos pusieron primeramente en oración su protección. Y ahora, como segunda opción, ¿saben qué? No nos vamos a distraer de la obra del Señor. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a defender esto, ¿no? ¿Y cómo? Pues, si no hay alternativa, bueno, aquí Nehemías iba a ver que se armaran esas familias. Sabemos que, pues que ellos no eran realmente guerreros, no tenían la experiencia en batallas, no tenían las habilidades para poder ellos manejar dichas armas, ¿no? Como quien dice, pues podía ser, llevaban las de perder. Pero, dice uno, unidos y organizados, podría uno resistir más a los ataques del enemigo. Y eso es en cualquier lado. Cuando tú te encuentras unido y estás defendiendo una buena causa, al enemigo le va a causar más trabajo. Y lo podemos ver en muchas cosas en este mundo. Yo recuerdo hace tiempo cuando empezó la guerra de Ucrania, que Rusia empezó a atacar. Rusia se sentía el superpoderoso y pensó el conquistar a Ucrania muy fácilmente. Y hasta la fecha, después de muchos meses, sigue fracasando. No ha podido. ¿Por qué? Porque ella lo vio tan fácilmente, se sintió tan poderoso, que no contaba con la resistencia que iba a tener por la unión de este pueblo ucraniano. Y esto es lo que el Señor busca, ¿no? Que estemos siempre unidos ante los ataques del enemigo. Y el Señor nos lo recuerda también muy seguido. Y podemos ir a Santiago 4:7, donde el Señor dice: someteos pues a Dios. Y aquí nos está dando sométete al Señor. ¿Y eso qué quiere decir? Que estemos trabajando o edificando para Él. Dice, y resistid al diablo. El resistir es no temorizarse, ¿no? Porque el enemigo te va a estar atacando y si te atemorizas, entonces debemos de resistir. ¿Y qué dice? Y huirá de vosotros. Está aquí hablando en plural, ¿no? Esta unidad entre los creyentes, que eso es lo que es. El unirse va a fortalecerte. El unirte va a fortalecernos unos a otros. Pero cuando llegue el temor, porque les digo, de eso no podemos estar, dice uno, a salvo, ¿no? Podemos llegar a tener el temor, uno muchas veces, que ese temor no te aísle, ¿no? Que eso no te haga desistir de la obra del Señor y dice uno, pues yo me abro de aquí, me voy mejor. No, mejor busca el unirte, porque si estás tú solo y quieres continuar, la verdad vas a ser una presa fácil para el enemigo. Entonces, al unirte con los hermanos, van a ayudarte a resistir. ¿Y en qué forma? Porque van a estar unidos en oración, animándote, ayudándose unos a otros. Entonces esto es lo que el Señor busca en su pueblo, que trabajen unidos. Amén. Y vayamos al 4:14, donde dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelea por
por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Entonces aquí Nehemías, ¿no? Lo primero que ve, pudo haber visto el desánimo de todos, ¿no? De todo el pueblo, aquí dice, de los líderes, tenían un gran temor. Dice uno como que los ánimos se vinieron abajo, pero aquí Nehemías no mostró ese temor, ese miedo. Y les dijo, no tengan miedo. Eso, ¿por qué? Porque el Señor está con nosotros. Y muchos pueden decir, bueno, pues es que sí, ¿no? Es fácil decir, no, pues no tengas temor, ¿no? Y nada te va a pasar. Realmente, este temor es el que, no sé, a veces nos hace huir. Pero si sabemos cómo es nuestro Dios, un Dios grande, un Dios que nos va a proteger y nos va a guardar, creo que ese temor es, dice uno, hacerlo a un lado. Aquí Nehemías les ayudó en recordarles que quitaran la vista o el pensamiento del enemigo que tenían ya al acecho y ponerlos en el lugar adecuado, en un lugar en la que era ver al Señor, que no te distrajera y recordarte quién es, porque sabemos y lo vimos en los Salmos, Él es el único que nos estamos al cobijo de Él realmente, es el Dios de los ejércitos, en Él puedes encontrar toda la protección que requieres. El pueblo se había olvidado, ¿no? Y hemos observado en muchas ocasiones cómo el pueblo, a pesar de que el Señor los salvó y los llevó a unas tierras buenas, después los llevaron nuevamente a cautiverio y así estuvo. ¿Por qué? Porque el pueblo se olvidaba de Dios. Pero aquí Nehemías les estaba recordando que estaban contando con un Dios todopoderoso, que es mayor ante todos. Y es realmente cuán importante es en que Dios no lo olviden. Porque si llegan a olvidarlo, ahí viene el temor, ¿no? Y cuando tú conoces de Dios, eso te va a infundir valor y te dará las fuerzas para seguir adelante, para seguir edificando la labor de Dios en la que te haya encomendado. A veces podemos decir, el Señor te encomienda muchas tareas y hasta la cantidad de tareas que te encomienda, sientes temor en que no las puedas realizar, en que tú puedas fallar. Pero te digo, quita la vista de eso que pudieras sentir, de ese temor, e irte a la mirada del Señor, que Él te va a dar las fuerzas necesarias para seguir. Amén. Vayamos al 15 que dice, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Y aquí, pues Nehemías, ¿no? Ya oró, hizo entender al pueblo, ¿y qué hizo? Reconoció tanto Nehemías que él sabía que Dios estaba con ellos, pero el pueblo era, dice uno, a veces de cabeza dura, entendió que sí, ¿y qué hizo? Confiaron en el Señor, en su palabra, ¿y qué hicieron? Hicieron a un lado las preocupaciones, ese miedo, y volvieron a la tarea que les había encomendado el Señor. Por eso es que ellos pudieron regresar,
por esa confianza, esa fe en Dios. Y tenían que terminar esa tarea o esa misión que Dios les había encomendado de edificar esos muros. Se olvidaron por completo del enemigo. Sabían que ellos iban a estar con una fe activa, que iban a estar realmente, dice uno, a las vivas ante cualquier ataque del enemigo. Entonces, pues, lo que realmente tenemos que hacer es creer en Dios, confiar plenamente en su protección. Si hay un temor posible en nuestras vidas, hacerlo a un lado. Y dice uno, el enemigo va a huir. Sabemos que ante la fe, el enemigo, a no poder derrotarte, va a huir. Amén. Y como conclusión nada más, en los momentos en que tú llegues a tener temor por las artimañas que va a hacer el enemigo, por detener la obra, nada más te pido, alza tu vista al Señor, busca su rostro y Él te va a ayudar en todo. Amén. Pues terminamos, vamos a terminar estos momentos con una oración, vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, te pido que tú nos fortalezcas, que tú quites todo temor, Señor, que todo miedo que podamos tener como seres humanos ante tus trabajos que tú nos designes, Señor. Sabemos que no son fáciles, Señor, y que necesitamos de mucha fortaleza. Pero si confiamos plenamente en ti, Señor, sabemos que tú nos las das. Tú eres nuestro Salvador, Señor, tú eres nuestro escudo, y en ti confiamos, Señor. Haz que nuestras mentes, nuestro corazón, dejen a un lado todas las artimañas que el enemigo nos pueda estar atacando y nos enfoquemos únicamente en tu obra. Gracias te doy, Señor, por ello, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y pues los invito, hermanos, que mañana a las 10 estemos temprano para continuar con los estudios.